siesta. Con unos tímidos aplausos comenzamos nuestro programa Entre Amigos. Red Guaraní, el canal de la familia. Hoy le tenemos a Miriam, Beatriz y Cristina Ricardo, acompañante Hugo Galeano. Y después... Un grupo misterioso, compañero. El grupo Misterio. Así vio, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay también gente que ha tenido mucha esencia y hoy viene con esencia propia. Cristina Ricardo y... Explica mi viene así. A quinta esencia, Cuengo. Ahora viene con su esencia propia. La belleza de Miriam Beatriz. Y Cristina, bienvenido. Y un manco. Y ahora en representación agradecemos mucho a la empresa Rampor, de Ramón Portillo. Acá envía su secretario. Rampor, un abrazo grande para vos. Un lujo, Martín Portillo. Martín Portillo. Qué peñitas, ¿eh? Y está Rampor. La mejor bota del mundo de las... ¿Sí? Vos sabés que le hizo a mi cuñado una bota, la cuñado, yo casa 54. Capaz, ¿no? Ah, sí, a 2 metros 10, Goreco. Apeamos la misión el 30 más de lo calzaron con cada guatado y que te güey. Tú llaman de ganado. Apolo, en serio, vos sabés que le hizo una bota enorme, le hizo. Que te iba a lijar yo, moco iba a lijar yo, apeamos a morda. Comenzamos nuestra peña, señores. Pablito. Misterio. El grupo Misterio. El tango. El tango. Estamos muy agradecidos por la invitación. Queremos traerles a todos los televidentes, al público en general, una nueva propuesta musical de las variantes que tenemos nosotros los músicos paraguayos, esta vez con un proyecto nuestro junto a Daisy Lombardo, un sueño anhelado largamente del gusto que teníamos por el tango hasta que nos juntamos para hacer un grupo de tango. A mí me encanta el tango. Me gusta el tango. Así mismo. Después va a bailar él. Después tiene que bailar. No, yo no puedo más bailar mi rodilla, man. Bueno, pero le encanta. Dale, Pablito. Adelante. Adelante. Lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel, es pucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
bueno Dios te trajo a mi destino, sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos habría salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penar. Pero un frío cruel que es peor que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me borró toda ilusión. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos que escondieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar. Excelente. Marco, representa por favor a las niñas. A Miriam Beatriz. A Miriam. ¿Qué vamos a escuchar, Y Miriam? a Cristina. Reina? Cristina después. Un saludo cordial a todos los que están viendo el programa, en especial a mi querida ciudad de Orqueta, orqueteña, y también a los amigos de Coronel Oviedo que están mirando también. Y bueno, quiero empezar con una guarania, esta guarania de Mauricio Cardoso Campo. Ay, perdón. Mauricio Cardoso Campo, Corazón. Corazón, no te vayas. No te vayas, corazón, lejos de mí. Aquí estoy. No te vayas, corazón, lejos de mí. No te alejes, que sin ti no sé vivir. Es tan hondo mi dolor, cuán intenso es mi sufrir. No te vayas, corazón, lejos de mí. El romance, aunque fugaz, fue tan feliz y era nuestra la alegría de vivir. Si hoy me robas tu querer, llevas parte de mi ser. No te vayas, corazón, lejos de mí. Cuando llegue el desengaño que es artero a cruzarse en tu camino sin piedad,
romance, aunque fugaz, fue tan feliz y era nuestra la alegría de vivir. Si hoy me robas tu querer, llevas parte de mi ser. No te vayas, corazón, lejos de mí. Cuando llegue el desengaño que es artero a cruzarse en tu camino sin piedad, con un mundo de cariño yo te espero. Si tú vuelves, corazón, tuyo será. Lilian. Bien, buen audito. Espectacular, se te cayó la púa. Y mientras vos estás asando la púa, señores, a partir del martes, el día 31 de mayo, el reentre de los Alfonso. El jueves 31 de mayo, a las 20:30 horas, Teatro Municipal, entrada totalmente gratis. Pero con invitación. ¿Y dónde? Hay que retirar en el teatro. En el teatro se retira, a partir del martes. Y nosotros ya tenemos 10 entradas que se van a sortear, toda la gente que nos está escribiendo. No. La No, gente. señor. No, señor. No. La gente que van a. No para ustedes. Ustedes están contratados. O sea, entre 8 no, amigos. nosotros 2 ya vamos a chupar allá. Fácil. El concierto de los Alfonso, hay que ir. La alegría Hay de que la ir. vuelta de los compañeros. Ah, sí, espectacular. Y si Dios permite, el próximo domingo van a estar los Alfonso con nosotros. ¿Sí? Y al fin le vamos a traer también a Rey Portillo. El Rey Portillo, El para loco. mí, uno de los mejores acordeonistas que existe. El loco, ¿Qué? el loco Bárbaro. bueno, Ingo. El loco bueno. Loco bueno del... Yo pienso que es más loco que bueno. Sí, las dos cosas. Sí. El próximo domingo. El próximo domingo. Volvemos en un momento. Sigue tímido los aplausos. Sigue tímido los aplausos. ¡Buena, Rodrigo! Ahora sí. Ahora sí, Cristina. No, pero la timidez viene a partir de los misteriosos, esto del misterio. ¿Y por qué, Marco? Y porque ¿Por qué ahora misterio? podés... ¿Por qué? Ahora podés Ah, ya no es navegar más misterio. en internet sin factura. Ay, no, ya no es misterio. Con el nuevo kit prepago de Tigo, por solo 99.000 guaraníes, te llevas el módem y un mes de saldo para acceder a internet. Marcos, Dime. la gente quiere que mire la cámara y se quiere ver. Navega desde donde estés con el kit prepago de internet Tigo. Cristina, ahora voy a cantar también. ¿Por qué no cantan otro? Porque ya vamos a llegar a 20.000 años. No, sí, manera, yo llevo por No, voy a cantar. Ah, bueno. Bueno, quiero cantar un clásico de la música popular y saludar a toda la gente que nos está viendo. Gracias por la invitación, un gusto. No, gracias porque vienen ustedes. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera.
crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más y mucho más. Viví a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró 1001 recodos y más y mucho más. Viví a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví. También sufrí y recorrí caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí si amando di todos mis sueños lloré, y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir o hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi Buena, Cristina. ¿Qué? Pablito, en cualquier momento lo invitamos para intentar Cristina. ¿No? ¿Eh? Es muy tan de ño, ¿verdad, Jay? No, con
justamente estábamos comentando con el compadre la integración que existe entre amigos. Sí. Porque Una peña, pero- cualquiera diría que esto está ensayado. Por primera vez en la vida ustedes están tocando con Cristina. Y no está es bien. grabación. Entre amigos es esto. Entonces no contamos nomás que nos encontramos sí. martes y jueves. Ah, ¿y sabe quién salió ganando? Jure y este Hugo Galeano. Sí. Jure hija. Chofer de vídeo. Y Cristina vino como aplausómetra nunca, aplaudiestra. Señor representante de Rampor, Martín Portillo. Gracias, Marco. Un placer estar nuevamente aquí en el programa. Necesita guitarrista. Tú nos acompañas a mí. Uy, porque dice. Es rasgate como. Ellos. Bueno, Y bueno, aquí... Alcanza mi. ella Caracú. ¿Será? Resulta ser que esta integración pues no se da siempre. O sea, Por ahí te voy a- y es diferente el Fantasía. escenario y la peña. Y esto de la peña pues entre amigos. Solo este Ahí veneno. también. Y bueno, quisiera entonces aprovechar y saludar a todas las madres, ya que tuvimos esta semana el Día de las Madres. Sí, A sí. mi madre, Ifigenia, a mi esposa Marcela también, que está mirando el programa. Y bueno, a todas las madres, muchísimas felicidades. Y también quería enviar un saludo a Andrés Andrés Demetri, que está de cumpleaños. Muchísimas ahí todas. Ah, Andresito. Felicidades, Sí. Andrés. Bueno, ¿ya vos te carreta, güey? Le gusta. Apenas ya Sol. vos. Ya vos por la cama. Yo creo que Qué pueden formar un conjunto. Ya cambiamos, vengo al grupo de Cojina. Ahora creo que Miriam y Cristina ya van a ir. Y Pablito, venid vamos con nosotros para nuestro cantante. O para el grupo de Así te damos la entrada, ¿eh? Hugo.
Ande mi chofer de hoy. Oye, me vamos a ir para acá. Oye, mi amor, no te para acá. ¿Eh? Un corte pide el director. Ponemos más. Un corte, por favor. Y ya le hizo, no te voy a... Ya es popetela, se ya ganaron guay, se ganaron. Bien, ahora sí. Bien. Red Guaraní, el canal de la familia. Cumple de mi primo la próxima semana, Babi Romero, 66 años. También mi hijo Sebi, que cumple 20 años, ¿verdad, mami? Híjole. Te vas poniendo vieja ya también vos. ¿A quién le dices? A mi señora. El miércoles, Sebi, un abrazo grande para vos. Y hablamos del Festival de los Alfonsos. Mi hermano Federico ya está de alta, estaba enfermito. Un abrazo grande para vos, hermano. Y que Dios siempre te acompañe. Vos sos un buen tipo. Quiero recordar al Colegio Americano, estuvimos, Marco, en el Colegio Americano, en el festival. Por primera vez estuviste ahí, ¿verdad? Tienen un polideportivo y hubo la inauguración cultural, una belleza. Lo que más me impactó fue los chicos. Había más de 50 criaturas que tocaban jazz, pero de maravilla. Eustacio Cuera. Impresionante. Yo toqué con ellos 3 temas y quedé realmente encantado. Muchísimas gracias a Verónica de Toyotoshi. Gracias, Verónica, por todo. A Ale de Papalardo y a Mariana Meldenson por invitarme y por hacerme tan feliz esa noche en el Colegio Americano. Otra cosa también. La señora Valeria, la mamá de Pato. Señora, yo no robé su mantel. Esta es una camisa. No, ese comentario hubo, compadre. Sí. Esta camisa me hizo... Por antes ya aclarar. Esta camisa me hizo mi suegra Tinola Borbón, mi querida suegra. Un beso grande para vos. ¿De dónde era? ¿Hijo de suegra? No. Mantel. Mantel. Ve. Y vos la entrada que tenés. Sí. Hasta mi cocho forro se la leí. Compadre. Ahora sí, Crispín. Ahora sí, Crispín González, Floripón, estuvo enfermito también, se está recuperando, nuestro compañero. Y también hay que destacar el cumpleaños de don Ireneo Ojeda Aquino. Ah, mira. Está de cumpleaños el maestro. Felicidades, maestro. Sí, Ireneo. Ireneo Ojeda Aquino. Así Los es. Zorzales guaraníes. Sí, señor. Vamos a escuchar una música y después hablamos. Bueno. O está totalmente ronca. ¿Yo? No, jamás. Pablito. Daisy. Bueno, en realidad ahora vamos a presentar un tango que originalmente lo escribió Ángel Villoldo, pero luego se hizo famoso con la versión de Discépolo. Para ustedes, El Choclo. Con este tango que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Compro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Uno los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte
tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el songo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega el puntapiés para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Carancanfumpa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló París con Puente Alsina. Triste compadre del gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta por vos. Suyeta, canarreo y misiadura se hicieron voces a partir de tu destino. Misa de falda, queros, centajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llega el puntapiés para besarme cuando tu canto nace al son del bandoneón. Carancanfumpa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló París con Puente Alsina. Triste compadre del gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta por vos. Suyeta, canarreo y misiadura se hicieron voces a partir de tu destino. Misa de falda, queros, centajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Misa de falda, queros, centajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Daisy. Qué bueno. Canta lindo. Demasiado lindo. Muy, ¿Qué muy tal? lindo. ¿Cómo Bien, está? bien. Contame algo de la gira que hicieron con Rolando. Dios Lo de mío, es Tigo. que hay tanto para contar. ¿Verdad? Tantas cosas vimos, tantos músicos hasta en el fondo, Sí, allá donde se termina el mapa, hay músicos. Y de los buenos. De los buenos. Se fueron al Chaco. Nos fuimos a mí me tocó la parte del Chaco, me fui hasta Había Bahía. uno en donde estaba lloviendo. Eso fue en Puerto Casado. Puerto Casado y después, cuando dejó de llover, fuimos hasta Bahía Negra. Puerto Limpo y Bahía Negra. ¿Por agua? No, por tierra. ¿Por tierra? Después de la lluvia, por tierra. La verdad. Trancado. Sí, 14 horas estuvimos empantanados. Pero bien, o sea, experiencia para contar muchísimas. Y justamente en Bahía Negra, ¿Y vos por primera vez te fuiste al Chaco esta por vuelta? primera vez me fui al Chaco. Qué Por lindo el Chaco. increíble, increíble. ¿Verdad? Bueno, Increíble. una experiencia realmente muy fuerte. Porque yo pues soy chica de Ciudad Guaú, ¿entendés? Y salir así de repente y justo me tocó el Chaco a mí. Y llovió. Y llovió, o sea, todo junto, como para no Hacía olvidarme. calor. Luego. Hacía calor, después hacía un poco de frío, después llovía, después acampada. Polvo. Polvo, muchísimo. Eso que encima yo me iba con la ventana abierta. ¿Viste? Ya hago ventana. Me iba con la ventana abierta, puedes mirar en el espejo y blanca era mi cara del polvo. Está todo mal. Pero Pero bien. espectacular. Espectacular. Justamente te iba a contar en Bahía Negra. No es muy grande Bahía Negra. O sea, Sí, yo es conozco, yo chiquito, vivía ahí. Y la última casa. No hay más nada después. Sí. Ahí estaba el músico. O sea, el último habitante del país, bueno, ese fue el músico que nosotros encontramos. O sea, en todos lados. Evidentemente, nomás que en el Paraguay es musical por naturaleza. Estuviste en Olimpo. En Olimpo también. Yo viví muchísimos años en Olimpo, ¿sabías? Hermoso, hermoso, me encantó, te juro. Si es por mí, yo me voy por lo menos una vez cada 15 días al Chaco, porque es una desconexión total. La gente de por sí se nota que está desconectada, tiene
tiene gente, otra forma buena de gente. pensar, sí, totalmente, como nos recibieron a nosotros. Increíble. Pero así también en todos lados, o sea, no solamente en el Chaco, eso es lo que yo rescaté bastante, que mientras más salimos de la urbanización, la gente es mucho más agradable, es más, te recibe, te da, un poco Sí. más no te da su cama para que te acuestes. Mantienen todavía lo que se perdió muchísimo en la ciudad, el respeto. El Así respeto mismo. a los mayores, el respeto a la gente grande, Así mismo. el respeto entre ellos mismos. Así mismo, es increíble. O parlendo algo ya de ciudades, ya de animal paiteño. Y la verdad que, y sí, del revés estamos. Así es. Pero fue una experiencia increíble realmente. Rolando también seguro tiene mucho. Mira, ahí por ejemplo estaba pasando, tuvimos que empujar el auto. Yo estaba en medio del barro empujando el ¿Es el auto. Olimpo? No. ¿Has visto unos cerros ahí? No, eso no es en el Olimpo. ¿Dónde es? Eso era en Cazapá. Encarnación. ¿Vos estuviste en Cazapá también? No, sí. Cazapá, saludos a Sequito, Ernesto Ruiz y a todos mis parientes que están en Cazapá. Te juro, muchísimas cosas para ver, para comentar después la grabación. ¿Y ese joven quién es? Peteque. Ah, mira, Peteque. Yaguarón. Los Peteques. Porque es linda la música que hicieron. Rolando es un compuso, capo. Rolando es un capo. Rolando compuso el tema y nosotros esperamos justamente terminar toda la gira Pero fue para espectacular. componer el tema, porque la Hermoso, letra claro. estuvo compuesta en base a las experiencias que tuvimos y la parte instrumental estuvo compuesta de acuerdo a los músicos que había, para que todos Pero puedan tener un... Fenomenal. Sí, realmente. La verdad que fue algo, yo creo, nunca visto, nunca se hizo una campaña así. no. Y yo siempre digo que lo que a mí más me llega y lo que yo más rescato de Tigo es haber apostado por el país y por Sí, los talentos nacionales. y- Hoy en día que todo el mundo apuesta por el extranjero. Me parece Sí, genial, o sea, buenísimo que vengan todos los grupos que vienen. De hecho, que yo me fui a todos los conciertos, ¿verdad? Sí. Pero es importante también que se apoye con las mismas ganas Así a los músicos nacionales e inclusive a esa gente que nos fuimos, a la gente del Chaco, a la gente de Ciudad del Este, a la gente de Pedro Juan Caballero, a la gente de Concepción, a toda esa gente que no tiene esa... Así es. Me imagino, así como decía, apostar por algo nuestro como hizo Tigo. Así mismo. Fenomenal, realmente, realmente. Porque realmente apostar, ahí costó mucho dinero. Sí, realmente hubo, y sí, porque se movieron, porque te digo, tuvimos, qué sé yo, 4 meses para hacer todo el recorrido, para componer el tema, para buscar a los músicos. Y sí, realmente fue un emprendimiento que a mí me llenó de satisfacción como artista hacerlo. Primero que nada porque yo nunca había viajado al interior y a encontrarme con tantos músicos, con tanta gente que hace lo mismo que yo y que gusta de lo que yo hago. gracias a Fue Tigo, increíble. ¿eh? Y fue gracias a Tigo, Y realmente. también el elegirla a ustedes dos fue fantástico. Gracias, realmente fue... Te felicito, Andrea, y le felicito a nuestro amigo Rolando por esa extraordinaria música que tiene. Sí, realmente. ¿Eh? ¿A qué? Ahí, ¿Qué mira, ahí, Mira, el mira lo que corte. te están diciendo. Guau, que El no se ve, corte. Pico. No, corte, ya volvemos. Chao. Voy andando lejos y llegando más hasta tus historias que me hacen pensar. Ahora sí, muy bien. Señores, fondo musical, por favor. Sí, señor. Artista. Por una guarania. Si estás buscando el mejor lugar para vivir en Asunción, la mejor opción es Racura Country. ¿Te imaginas vivir en un barrio cerrado con calles de doble avenida con pavimento de hormigón armado? Estación eléctrica subterránea, drenajes fluviales y cloacales subterráneos. Esto y más es Racura Country. Ay, quiera ya su terreno en Racura Country. Agende su visita a los teléfonos 641-645-021 o al 0981
405-152. Country. Gracias, muchachos, gracias. Eso es más Raquira Country. Don Roberto, esto ensayamos muchísimo para realmente tener Mañana garantía. tenemos cero por vuelta, no ya seguimos. Un abrazo para vos, don Roberto, a toda tu gente. Sé que están almorzando y están viendo nuestro programa. ¿Quién le toca ahora, Rodrigo? A las chicas. Oh. Oye, ahorita vamos que iban. Bueno, ¿Van a cantar juntos? Vamos a cantar juntos Bien. una canción. Y queremos saludar en forma particular a toda la gente que nos ve. Va a ser imposible, podemos olvidarnos de alguien. Sin embargo, quiero aprovechar yo la ocasión para saludar a nuestro maestro, el señor Cristóbal Venegas, en nombre de todos sus alumnos, acá de Marquitos, de Hugo Galeano y de todos los que nos están viendo. Estamos muy contentos por su recuperación. Un abrazo grande para vos, profe. Y en cualquier momento nos vamos todos juntos otra vez a seguir. Sí, está bien. Seguimos la peña en la casa del profe. Entonces esta canción es forma muy especial para el maestro. Derezá Guarajá. Gracias. Sap ante paikatune guarahu putu akui Deresa guarahu ame angwahe putu umi Nijavai deva koshava Isatio pupu vahina Amambairo que kapudebe Deresa guera mimi baina zaindu pere-perepe Jasumi oike jauzebo araipe oniemo Hande abeku peixa ipeba Rejerebo Omimija iniepetuba Deresa guarahua Ajuhumbai porava shepe agui bejuba Ube pora beomoiba Llegó a Garamotuba Usururen naguamisha Abu haipe koeha Nebuimita hekusera Neresa guarahua Senyote Serejante que namina Deresa guarahame Tosurunje pishe ari Akointe ¡Qué maravilla! ¿De quién es? Es Teodoro, ese mujeloso. Teodoro Derezá Corazón. A mí dice que le hizo a un boxeador. ¿Quieres que te acompañe una vez? Dale. Lanza Paraguay, van allí. Te dije su miena porque te carreta bicha y que tú arrojes ahí. Te dije su miena. No, cagá. Te dije su miena. ¿Vas a pescar esta atención de él? Solo.
comentó. El 90% de las notas en contra. No, es verdad. Estábamos comentando acá. Félix Pacaraí, estábamos en el festival del lago de Pacaraí y actuó la señora Teresa Parodi. Sale Teresa Parodi ahí de la puertita y Félix Pacaraí, miren la pinta que tiene él. Claro. Señora Teresa Parodi, le dice. Sí, le dice, esperaba una... Usted está muy I love you. Claro, ¿Cómo y le con- dice? Teresa Parodi, I love you, Teresa Parodi. Claro. Pues ya le hizo eso. Y ponen... Marco, a Félix Pacaraí le falta eso. No, señor, a Pablito. Así me veo. Sí, la faja reductora Pangado, Pablito. Añetete, ¿dónde? Mira, algo muy especial puede ser para el, ¿Y qué hace eso, para el Marco? director de misterio. Y baja el tejido adiposo de la parte... ¿Externa de la red? Sí, señor. Dismar Salud y Cultura. 522-610. En Ya- Noche de ya está Pablito. anotado. JJ, nombre entre amigos. Descuento 90%. Mostramos, Marco. Sí, la faja No, reductora. pero así ponemos, Marco. No, vamos, mira. No, así de largo. No te llamo. Ay, Pablito, jamás. Y ya, De Pablito. gente, oye, apenas llega. Y ya, Pablito, ya se puede prolongar. Espectacular. Se puede prolongar eso. Sí, Dismar Salud y Cultura. 522-610. Pablito. Vale, espectacular. Pablito. Ahora le toca a Pablito. Cantamos Pangao. Sí. No hay una música que se llama Pangao. Vamos a hacer. ¿Sí, verdad? Vamos a hacer. Lindo nombre. ¿Verdad que sí?
Excelente. Qué maravilla. Esto era... Hay dos tangos acá. La comparsita. Y Libertango. Esto es de Piazzolla. El último Un de homenaje Piazzolla. a Piazzolla. Yo soy el padrino de casamiento, testigo de casamiento de Astor Piazzolla, con José Magno Soler y don Mauricio Caruso Campos. Se casó en el Mercado 4, el señor Piazzolla y nosotros tuvimos... ¿Y ustedes sabían que Borges se casó en Roja Silva, Chaco? Sí, señor. Sí, señor. O mi mijo, o En la tierra prometida. O mi mío, sí. Macondo, yo ve. Sí. 100 años de soledad, fuerte. Qué mala. Un caso de que Piazzolla estuvo por el Mercado 4. No, estuvo- se casó. Y, Se casó. Y que estuvo con otro músico y le dijo, ¿de cuánta? Y mi maestro le dijo así. Sí. No, tocó con don Rodolfo Roa en Aragón, en el claro. Mercado 4, y ahí se... En la se- fiesta ya. Sí, señor. ¿Pero vino con esposa o llevó la esposa acá? No, no trajo su No, esposa. no, Trajo sí, para... trajo. El juez Carvalho le casó. O sea que es una historia que tenemos ahí. Que muy poca gente conocen. Lo- Astor Piazzolla se casó en Paraguay. Lógicamente yo posé con la guitarra al lado de su fuelle, Sí. pero aposante. Sí. Hablando de posadas. Acá Rodrigo me dio felicidades a la señora Reina de Vesco. ¿Está bien? De parte de su amado esposo, que no dice su nombre. Don Vesco. Sí. Y yo pienso que don Vesco usted tiene que, para que realmente usted demuestre lo amado que es, o sea que lo que tanto le ama a su esposa, tiene que contratarle a toda la gente. Para la señora Reina, entonces estamos disponibles esta tarde. ¡Corte! Marco Brizuela. ¿Vos conocés ese bolero Contigo Aprendí? Sí, conozco. Cántame un poquitito. Contigo aprendí. Ahora podés navegar en internet sin factura contigo. Con el nuevo kit prepago de Tigo, por solo 99.000 guaraníes, te llevaste el módem y un mes de saldo para acceder a internet. Navega desde donde estés con el kit prepago de Tigo. Contigo aprendí. Contigo aprendí. ¿Y ya no por ahí? No, hasta ahí nomás yo sé. A usted le toca. Señor chofer, ¿quién le va a acompañar a las chicas? A donde sea la acompaña yo. Bien, bien. Les gustó, Bueno, Huguito. Cristina, nuestro dúo al final. Muchísimas Sí, el gracias. dúo, sí, realmente un placer. Quiero, por favor, el próximo mes ya vamos a tener el que sale. ¿Cómo se llama? El Zócalo, el o sea, chirimbolo nunca es. 11-222, ve. Sí. Estamos con problemas técnicos. Problemas técnicos. Y entre amigos hizo traer ya de Alemania lo que falta, así es que... ¿De Alemania, bebé? Sí, de Pay. El Facebook, entre amigos, va a financiar esos Cualquier cantidad. proyectos. Acaba de llamarnos gente de Japón que están viendo el programa. Internet, realmente. ¿Y de dónde era el otro? De Argentina. No, pero siempre lo tiro. Pero Japón, de Dubái. Dubái están mirando. Y ahora de madrugada en Dubái. De Corea. Son de Dubái. Te va quedando, bebé. No de Dubái. Pero, miren, sí. Huguito tan. Si ustedes estuvieron ahí, ¿se ve? O ¿Ven? corre. Un abrazo grande a todos los dubaicenses. Eso era. Pepe. Vamos a cantar. Disculpen. Miriam, va a cantar. Vamos a parar después entonces otra canción con Cristina. Sí. Un placer cantar con ella, una gran cantante. Entonces, Igualmente. Primera gato para mí la próxima mojoy. oportunidad vamos a Primera traer gato más para la repertorio mojoy, ya. cuñado, yo ahí juego. bueno, ahora voy a cantar entonces esta samba
Marina y el mar. Félix Luna Ariel Ramírez. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de hadas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de Hugo, ¿cómo hacía al final? Tú. Ella Bobby llena. Espera, de posibilidad, bueno. Volvemos en un momento.
continuamos con nuestra peña. En junio, el próximo mes, ya vamos a tener ¿cómo se llama? Mensaje Mensaje de Zócalo Orejeguá. 11-2-22. Pedimos disculpas. Martín, ustedes se van con Nicolásito a un festival de arpa. Exactamente, vamos a representar al Paraguay con Nicolás Caballero. Este miércoles estamos viajando. Va a ser el viernes y sábado el festival. El lunes ya está. No se van a poner nerviosos, ¿verdad? Sí. Pupi, un abrazo para vos. Qué lujo, qué lujo, 2 arpas paraguayas. Nicolás Caballero, Martín Portillo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Ya vos tienes Caturia 20. Caturia 20. ¿En qué nota? Sol mayor. Ah, qué difícil. Ahí va. Bueno, Martín. Señores, termina nuestro programa. Le agradezco a Dios por darme la oportunidad nuevamente de estar con ustedes, con mis compadres, con nuestros colegas. Queridos compañeros de trabajo, muchísimas gracias por su trabajo. La gente de sonido, a cada uno de ustedes por venir a hacer el programa, porque son ustedes los que hacen el programa. Cristina, Miriam, Gracias. Misterio. Buen Martín. viaje. Gracias. Pablito, Daisy, muchas gracias. Fenomenal. Música para una música, por favor. Nos despedimos con Se dice de mí de Ivo Pelay, una milonguita. Ah, bueno. Dale, Daisy. Sé que soy fiera, que camino en lo manejo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis y Pedro con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui. Se dicen muchas cosas, más el punto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos me despiden compañía y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si lo miro y se quedan sin suspiro resoplando como un fog. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que más de un fin le dejé a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, toda mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí. Ocultan
que yo tengo unos ojos soñadores, además de otros primores que producen sensación. Si soy fea, sé que en cambio tengo el mundo y la muñeca, y los que dicen que soy chueca no me han visto un cabezón. Los hombres de mí critican la voz, mi modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, no se culto ni interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos me desprecian compañía y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si lo miro y se quedan sin suspiro resoplando como un por. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil de a pie podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, toda mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.